La introducción que queremos hacer acá es precisamente, ya ustedes saben que yo no vendo, soy, ¿cómo es que es? Vendedor en formación. Vamos a decirle así, con el vendedor experto. Y entre todas esas conversas que nosotros tenemos, que son muchas, yo quería saber desde la inexperiencia cómo hacemos esos top 5 o esos 5 pilares o 5 métricas, como le quieran decir, para poder hacer un proceso de venta en donde la conclusión sea, obviamente, cerrar esa venta. Queríamos abordar esa parte hoy. Desde tu experiencia, ¿cuáles son esos 5 top 5? En lo que es la Yo parte... prefiero llamarlos 5 pilares. ¿Cómo es que se llama esto? Todo sell. Todo sale, el podcast. Yo soy Alfredo Guzmán. Tengo un tiempito aquí en estos temas de venta, algo más de 30 años. Y bueno, ahora estamos con Isabel. Sí, yo soy Isabel Domínguez, vendedora en formación y bueno, ya estamos aquí para traerles este nuevo material, así que esperamos que les guste. En sus comentarios, ¿les gusta este formato? ¿Qué les parece el cambio? ¿Qué quieren sugerir? El nuevo estudio. El primer bastión o el primer top 5 para mí es ubica la necesidad del cliente. Si no hay necesidad, no hay un requerimiento de ubicar ese problema que tiene un cliente, que yo a veces prefiero decir de necesidad a problema. ¿Por qué de problema? Porque del problema nace una necesidad. Entonces, ubica la necesidad que tienes que resolver con ese producto o con ese servicio. Ok. Yo estoy acá con esta compu porque yo estoy aquí anotando mis chuletas porque obviamente nosotros todo este formato de podcast pues queremos hacer otras cosas y entre ellas obviamente cursos para ustedes y por eso es que yo le estoy haciendo a Alfredo todas estas preguntas porque yo voy a hacer mi chuleta, porque yo voy a hacer mi paso a paso. Entonces, él está hablando de que debemos crear esa necesidad, de que debe haber ese no sé qué. O ubicar ese problema. Recuerda. ¿Por qué me agredes? No, te estoy agarrando. Es para que hagas. Ok, cubre las necesidades de algo. Sí. De lo que sea, de comprar, de algo, pero es una necesidad de algo. Y cuando tú cubres esa necesidad de algo, que es como el primero de los 5 que vamos a hablar, luego de crear esa necesidad, ¿qué viene después? ¿Qué es lo más importante que debe venir Buscar después? ese cliente que va a comprar ese producto o ese servicio. Buscar el cliente. Buscar ese cliente. Que por cierto, los clientes son todos. Todo lo que tú ves a tu alrededor son los sospechosos. Los sospechosos. Esto es una escena del crimen. Sí, claro. Porque ahí hay algo que tenemos que investigar. Y ese es el segundo pilar. De sospechoso. Tenemos necesidad, ahora buscamos ese sospechoso que sea el posible comprador de ese producto o ese servicio. Me gusta. Ok, necesidad de algo. Ahora vamos con a esa persona que tú estás buscando para que sea tu cliente, que para nosotros en este momento es el sospechoso. Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos buscando el sospechoso, entonces Alfredo nos dice que puede estar en todos lados. Y cuando hablo en todos lados, entonces, yo creo que de hecho lo hemos puntualizado porque hablamos de que lo tienes en tu lista de contactos en el teléfono, lo tienes en el... ¿cómo es que le llamamos ahora? No es networking, es tribu. En tu tribu. Todo el mundo está en una tribu. Exacto. ¿Dónde nos desenvolvemos? En la escuela, en el trabajo, en el gimnasio, en donde estás haciendo curso de yoga o pilates, lo que sea. Ahí es donde vamos a encontrar a nuestro sospechoso. Pero mientras que se busca ese sospechoso o tienes a esa persona, ¿después qué viene? Bueno, tengo que hacer una anticipación de la necesidad. Ajá. En la necesidad tenemos que ubicar el producto y el servicio, porque ahí, por supuesto, estoy infiriendo que ya... Ay, se movió. Ya estoy infiriendo que tenemos el producto o el servicio. Ajá. Pero si tenemos que alinear ese producto y el servicio a esa necesidad. Cuidado. Y ahora que ya tenemos el sospechoso, o los sospechosos, porque el sospechoso es para todo el mundo que te da vuelta en ese centro del universo que eres tú.
como vendedor. Claro, pero no necesariamente todos los sospechosos que tienes alrededor te sirven entonces para el producto. Claro, Tienes que identificarlo. Tienes que identificarlo y ahí empiezas a investigar qué hace, cuál es su patrón de consumo, a qué se dedica, y empiezas a investigar a ese sospechoso para que entremos al siguiente pilar. ¿Y cuál es el siguiente? Conviértelo en prospecto. Un prospecto es el cliente que se acopla a esa necesidad y a ese producto que tú, o el servicio que tú inventaste. No, bueno, Es sencillo, es sencillo. O sea, la gente se complica. Quiero vender. ¿Qué vas a vender? ¿Qué necesidad estás cubriendo con ese producto? Con ese producto o ese servicio. Ajá. Y cómo lo vas a cuál es ese cliente ideal, ese cliente target. Ahí empiezas a agarrar ese universo, tribu, población, donde tú te desenvuelvas, y ahí vas a empezar a meter a todos que se llaman sospechosos. Ajá. Y vas a empezar a hacer una investigación, pero criminalística. Y ahí lo conviertes en un prospecto. O sea, ya tú de cualquiera de esos sospechosos, ya tú detectaste que alguno es culpable. Culpable. Sí. Culpable. Y culpable, y que culpable de qué? De que tiene dolor. Y que de ese dolor, o está en mucho dolor y quiere cubrir esa necesidad, Okay. o de ese dolor pasa ese placer y también quiere tener ese placer saliendo del dolor. Porque acuérdate que aquí hay mucho de la neuroventa. Entonces, por supuesto que sí, cuando ya tenemos el prospecto definido, alineado dentro de ese universo de sospechoso, pasamos al siguiente nivel, que es a contarle de ese producto, a conseguir ese momento que va a ser tus 5 minutos de fama, sudor y lágrimas. Que pudiera ser el encuentro genial, el encuentro cercano, que te dé la oportunidad de que tú le cuentes lo que tú estás haciendo y cómo tú le vas a resolver ese problema. Claro, pero ya va. Tú me lo estás llevando para el tercer punto, pero yo creo que ahí nos estamos comiendo algo. Porque necesidad de crecimiento, ¿verdad? Esa es la... Luego te buscas al sospechoso, ¿ok? Y dentro de ese centenar de sospechosos, tú tienes un culpable, que tú dices, este es el que le voy a vender la cosa. Que se llama prospecto. Exacto. O sea, ese sospechoso lo transformaste en prospecto. Ahí está el tercero. ¿Ok? Ese es mío. En mi cabecita ese es el orden que yo le estoy dando a este proceso. Entonces, tenemos a ese prospecto. ¿Ok? Ahora bien, cuando en ese prospecto tú haces la mención del cliente ideal, nosotros hemos hablado mucho algo, y tú me dices si encaja aquí, del cliente apóstol. Entonces, ese prospecto tú lo quieres convertir en ese cliente apóstol. Claro, pero primero la tienes que vender. Si no le vendes, no hay Entonces no hay se queda cliente. solamente ese prospecto se queda en que quieres que sea tu cliente ideal. Eso es lo que tú estás buscando. Ya lo tienes señalado, lo tienes prospectado, lo tienes en la mira. Y cuando lo tienes en la mira, ¿qué pasó? Es que yo sí, perdón. Entonces, cuando ya lo tienes en la mira, ahí vas con la batería de buscar ese encuentro. Buscar cómo hago para llamar la atención de que ese cliente se siente o se conecte conmigo. Ok. O sea, buscar la cita. Contigo, sí, conseguir la cita. O sea, ¿le vas a hacer el interrogatorio después que ya pasó sospechoso y ya es culpable? Lo que tienes que hacer es, tienes que tener el elevator speech. Tienes que tener... Ya empezó con el inglés. Yo pensaba que yo me iba a salvar, pero no. Ya empezó con el inglés. Sigo con mi mal inglés. Ajá. Tienes que tener el elevator speech o esa frase cautivadora que le llame la atención, y puedes hacer una campaña de intriga. Las campañas de intriga son buenísimas. Sí, porque la gente es súper chismosa. Yo soy chismosa. Entonces, no, chismosa no, curiosa. Ok, curiosa. Porque cuando tú estás haciendo de ese sospechoso, convirtiéndolo en prospecto, una de las cosas que tienes que indicar es cuál es esa posible zanahoria. Oigan bien, esa posible zanahoria para que él entre y compre. Pero a mí me da risa cómo dijiste. ¿Cómo fue que dijiste? Zanahoria. Ok. La zanahoria. Entonces, lo interesante de todo esto es que
cuando tú estás prospectando, o sea, así, convirtiéndolo de sospechoso, porque estás haciendo la investigación, la prospección no es más nada que una investigación de todo su patrón de compras, de todo su patrón de vida, de todo su patrón de necesidades, buscar lo que le duele, buscar lo que no le duele. Que le interesa, que no le interesa. puede interesar, que no le puede interesar, exacto. Ahí está lo genial de todo este proceso, que entendiendo y teniendo tú claro todo lo que a él le puede doler, ahí tú vienes y le pones una frase que le conecte a él, quiero reunirme contigo. Que él sea el que te pida la cita, no seas tú. Nunca busquen la cita sin esta campaña de intriga. La campaña de intriga a mí me ha ido muy bien. Claro, porque si no haces esa campaña de intriga, capaz y el tipo ni siquiera te va a recibir, ni siquiera va a mostrar interés. En muchos casos la campaña de intriga funciona, en otros no, por supuesto. Okay. ¿Y te ha pasado que no te haya funcionado? Sí, claro que me ha pasado y me he ido por la otra. ¿Cuál es la otra? Tengo algo que te interesa. Tengo algo que te va a resolver un problema. Tengo algo que te va a satisfacer esa necesidad que él no sabe que la tiene. Porque a veces tenemos que vislumbrar al cliente y decirle, brother, señor cliente, usted tiene una circunstancia, una situación, un posible encuentro con algo que en ese momento usted va a necesitar. ¿Y qué es eso que voy a necesitar? Mi producto o mi servicio. O sea, prácticamente tú tienes que entrar como en la mente de ese prospecto. Siempre se entra en la mente, porque la mente es el subconsciente. La mente es el 5% arriba y abajo está el subconsciente que es 95%. Y eso es como un iceberg. El iceberg. El iceberg, como dicen en España. El iceberg, sí. En España lo leen tal cual como lo escriben. Pareciera complicado, sin embargo, yo que he visto estos procesos en el día a día y cómo va comenzando, ya llega un momento en donde la cosa va saliendo como natural. Y eso es lo que yo quiero hacer, porque obviamente si no voy a parecer como un robot. Ajá, punto 1, ya lo cubrí. Punto 2, voy para allá. Y el punto 3, y así sigo. Entonces, obviamente, la idea es hacerlo de la forma más relajada posible, de la forma más natural posible. Sin embargo, cuando tú estás buscando esa información del dolor con el cliente para indagar qué le duele o qué necesita, a mí me da terror caer en el punto en donde él sienta de que yo le estoy averiguando demasiado la vida y a lo mejor me va a decir que no. Bueno, eso es un gran desafío que tienen todos los vendedores. Y por cierto que a todos los que han pasado por nuestras mentorías, o por mis mentorías, porque quiero que tú hagas también mentoría, se conectan con algo que yo digo que es la maestría más importante. Tienes que buscar los no y aceptar el rechazo. Y uno de los rechazos comienza con las preguntas incómodas, con las preguntas que no te quieren decir, las preguntas que quizás son esas preguntas. No, y que hasta te dicen, ¿por qué me estás preguntando eso? Sí, sí. Y o no me lo preguntes, no te lo voy a responder. Siempre se puede repreguntar. Repreguntar. Sí, señor. O sea, cambias el formato de la pregunta. Además, te voy a dar un bonus. ¿Y me lo vas a cobrar? Si me lo vas a cobrar, no. No, un bonus. Cuando el cliente te pregunte, ajá, tú le repreguntas. ¿Cómo así? Me perdí. Sí, pregúntame. Pregúntame ¿Cuántas esposas tienes, Alfredo? ¿Y eso por qué quieres saberlo? Bueno, porque ¿ves? Ya te repregunté. ¿Viste? ¿Cuál es tu interés? Saber cuántas yo pregunto tengo eso yo. porque me he conseguido clientes que de verdad no tienen una sola esposa. Y uno les quiere vender la cosa y ellos quieren varias cosas para las varias esposas. Entonces, Ahora yo te diría cómo se le hace una pregunta en elevación a ese cliente para que te responda. Aquí me frego la Entonces paciencia. yo le digo, elevación. Yo le digo, tú tienes familia extendida. Esa es una forma de preguntar. Tienes una o dos mujeres o quizás 3. Y entonces el tipo te dice, ¿cómo es que la familia extendida? Bueno, esto es en el punto de que tú le dices, la familia extendida es que cuando a veces estamos casados con alguien que no nos da tanto amor.
Y ahí le pones el toque también. Bueno, a mí se me da mucho el toque humorístico, Ajá. comiquita, como lo queramos llamar. Vieron, de aquí mira, fíjense que aquí aprendieron otra técnica que no estaba dentro del radar, pero ok, una nueva frase para quienes tienen esas cosas extras fuera de casa y es familia extendida. Ok, ya no preguntes por el cacho, ya no preguntes por la otra, ya no preguntes por el segundo frente, pregunta por la familia extendida. Ok, pero vamos, a lo que vamos. Entonces, haciendo yo mi respectiva chuleta acá y viendo estas cosas, ya llegamos a la oportunidad de podernos entrevistar con ese prospecto y conocer todo esto que hemos hablado, ¿no? Luego de eso, que ya tenemos ese encuentro con el señor, que ya le preguntamos Que puede ser un todo. encuentro online, por vía Zoom, vía todas estas plataformas. Ok. Puede ser un encuentro vía llamada de WhatsApp. Por cierto, tú tienes que tener todos los formatos posibles y tienes que estar preparado. Claro, porque hoy en día la comunicación está tan amplia que por lo general nosotros lo que vemos es esto, el teléfono. Y aquí nos manejamos por WhatsApp. De hecho, muchas negociaciones se hacen a través de WhatsApp. Ya la gente, de hecho, ha perdido la formalidad con el tema de correos y este tipo de cosas. Sin embargo, como tú dices, siempre es bueno porque hay puntos estratégicos en donde sí te puedes manejar por el canal de WhatsApp, pero hay otros puntos en donde sí es necesario formalizar algo. Tal cual. Entonces sí, ahí sí yo estoy clara en el tema de que tienes que manejar Dependiendo del producto y el servicio, la persona, porque sí, tiene que tener dentro de su estrategia un encuentro, porque sí, sea digital, sea presencial. ¿Por qué? Porque hay productos que se venden de forma masiva y tienen toda una dinámica, y hay productos que se manejan de forma individual. Los retail, lo que también se le conoce como retail. Entonces, en el punto de cada esquema que tenga tu producto, tu servicio, el detallado, no estoy hablando como profesional. Ok, sí, hay que meterle algo al inglés porque los americanos son unos cracks vendiendo. Yo vengo de la escuela americana. Entonces, ahí es que entra esas herramientas o esos armamentos que tú tienes que tener al momento. Ese arsenal. Ese arsenal para que cuando la estrategia del encuentro, que es ese encuentro sublime, perfecto, que es, lo conseguí, se me sentó, me está escuchando. Primero, tienes que hacer rápidamente una presentación personal. Ok, para que te conozca, sepa quién eres tú. Para que sepa quién eres tú. Claro. Yo, por ejemplo, soy Alfredo Guzmán. Tengo más de 30 años vendiendo seguro. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú que estás aquí sentada al frente mío? Yo soy Isabel Domínguez. Exacto, Isabel Domínguez. Entonces tú tienes que tener un esquema de presentación. Pero tiene que ser corto, no puedes extenderte. Por supuesto que tienes que preguntarle al cliente cuánto tiempo te da. Claro, porque si no, y puedes durar toda la mañana hablando con él, o capaz y el señor te dice, mira, o sea, no tengo tiempo. No, y me encanta eso de que tienes que hablar toda la mañana. Sí, a veces las reuniones y los encuentros con los clientes pueden durar aproximadamente de 30 a 2 horas. Y eso lo tienes que estimar en tu estrategia. Ahora bien, tienes que hacer la presentación personal y empieza a funcionar lo que yo llamo calladito, te ves más bonito. Esa es otra técnica. Suelta y esperas que te responda. Okay. Suelta, escucha activa, con mucho interés genuino. Y lo más importante, callado. Ahora bien, cuando estás en ese encuentro, tienes que hacer la presentación personal y tienes que empezar a hacer las preguntas incómodas. Las preguntas incómodas, ajá. Las preguntas socráticas o indagatorias. Pero ¿por qué me haces eso? Y las preguntas... Pero las preguntas socráticas. Y las preguntas, no, ya va. Y las preguntas que te lleven a detectar la necesidad. Eso es todo. Ok. Y de ahí vamos avanzando a entender cuál es el problema y si tu producto, escuchen, si el producto o servicio que tú estás vendiendo le va a resolver el problema. Porque también puede existir, y aquí que no te compre. Y de hecho, ese es el peor temor, bueno, a mí me da terror, o sea, cuando yo hago como ese intento, porque ya me ha pasado, en donde tú das todo y le das toda la información y te cumples como quien dice ABC, top 5, como le quieras llamar, y te termina diciendo que no. Y a medida que ha pasado este tiempo con Alfredo, pues he ido aprendiendo que te digan que no está mal, es lo que te alimenta ese proceso evolutivo dentro
de esto, de este mundo tan amplio que es la venta, ¿ok? Y te va, como quien dice, minimizando esa sensación de temor a que te digan que no. Es que los no son la fuente de nuestro negocio. Porque es la fuente de nuestro negocio. El no te enseña a tener resiliencia. El no te enseña a trabajar el rechazo. Claro. ¿Ok? El no te enseña a tener paciencia. Sí. Porque un no hoy, es decir, un no es definitivo. Un no se convierte en un sí en el tiempo. Y ahí vendrían otras estrategias. Las estrategias de estar en estado presente. Siempre tienes que estar en estado presente. No es que te dijo que no y te desapareciste. Total, porque va a venir o va a aparecer o vas a crear una nueva oportunidad. O sea, en algún momento volverte a encontrar con esa misma persona a ver si te dice que sí. Total, porque él está en tu tribu, porque él está en tu ambiente, porque él está en tu comunidad, porque él es tu vecino, porque él es tu amigo, porque él es el amigo de tu amigo. Tú no sabes cuándo vuelve a aparecer esa oportunidad. Sí, y a lo mejor tenía una circunstancia en ese momento que no me quiso decir por pena o por temor. Y ahí viene la contemplación, porque caemos mucho en el prejuicio. En la venta. La contemplación. Me gusta esa palabra. La contemplación se trata de estar en estado presente, escuchando activamente y con interés genuino. Y ahí viene una técnica que a mí me encanta, que se llama la empatía en trascendencia. Empatía en trascendencia, contemplación. Estamos entrando ya en aguas profundas. ¿Por qué empatía en trascendencia? Porque cuando ya tú hiciste toda la indagación de quién es ese sospechoso que ahora se convirtió en prospecto, recordemos que estamos hablando de los pilares. Ajá, la necesidad de crecimiento. Ajá, la necesidad que estás buscando para vender. Ya buscamos a los sospechosos. O buscar al sospechoso. Vamos ahora con el prospecto. El prospecto. A ese sospechoso hacerlo prospecto, ya dijimos. Lo hicimos prospecto basado a toda la indagación e investigación que hicimos. Y al momento de que ya es un prospecto y vas a la entrevista, exacto, ese prospecto tú tienes que tener esos atributos posibles para que te compre ese producto o servicio que tú estás vendiendo, porque si no, no es tu prospecto. Hay prospectos y hay sospechosos. Ese se quedó en el mundo de los sospechosos. Claro. Sí, porque hay gente que se va a quedar ahí. Pero ahora bien, cuando ya terminamos esta entrevista, ya hicimos nuestra presentación y estamos en el supuesto en donde nos dijo que sí. La entrevista es el momento más importante del proceso de la sistemática de la venta. Exacto. Pero es lo que yo te digo, para ir llevando la sinergia de estos top 5. Ya hicimos la entrevista. En la entrevista nos fue excelentemente bien y resulta que vendimos, hicimos todo este proceso, construimos una relación con esa persona, porque a medida que hemos hecho todo este proceso vamos construyendo. Claro, porque ahí faltan cosas en la entrevista. En la entrevista tú haces una conexión con su historia. Sí, claro. Y en esa historia tú buscas una conexión que puede ser una conexión emocional o puede ser una conexión de intereses. Entonces, en cuanto a tú consigas ese como yo llamo, ese cable pelado donde tú entras y conectas, ahí caíste en lo que llamamos lo sacaste del cerebro reptil y lo llevaste al límbico. Entonces, y ahí en el límbico, él está en confort y él está hablando contigo y te va contando y te va diciendo cuáles son sus dolores, cuáles son sus problemas, y tú ahí vas a sacar tu servicio, tu producto ideal para solaparle o apagarle esa necesidad. No se asuste con todo lo que con todo lo que escuchan, porque no es uno pareciera complicado, pero no lo es. Pero entonces, sigo con el último pilar, nos falta el último pilar. Conseguimos todo esto y después que conseguimos, nos hicimos pana del cliente, nos compró, la relación súper chévere, la construimos. Después de eso, ¿qué viene? Entrega la propuesta o resolverle el problema. Ajá, pero ya le vendimos. No le vendimos. Nunca le vendimos. No vuelvas a repetir eso. Nunca vendimos. Nos compran. Ok, nos compró. Está bien, nos compró. Ya luego que nos compra, ¿qué otra cosa debemos sacar nosotros de allí? El mundo de las ventas es un mundo cíclico. Toda la vida estamos rodando, estamos en una espiral y vamos dando vueltas. Ahí viene
la continuidad del negocio. Si ese cliente tú le resolviste, le trajiste un producto, le vendiste un servicio, le resolviste un problema o le quitaste un dolor, él debe tener otros amigos que tengan ese mismo problema. Me da risa que él debe tener otros amigos Otro que también amigo, te quieran otro- comprar. Otro amigo que tengan ese dolor o les parezca ese dolor. Y ahí vienes tú con tu genial y especial herramienta, comprando. es que preséntame a otro parecido a ti. Y ese cliente se convirtió en referidor. Ok. Y ese referidor es el que te va a alimentar esa fuente espectacular que se llama la alimentación de la venta, de la compra. Compra, compra, compra. Porque si no siguen comprando, Claro. la empresa no se mantiene. No. Las ventas es lo más importante de la empresa. Tiene que ser cíclico. Sí, tiene que ser así. Claro, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya consigues ese referido, eso es, como bien lo acabas de decir, un ciclo, ese referido, volvemos a comenzar Te todo recomiendo, este proceso. te recomiendo, Y sí. volvemos a conseguir otro referido y así sucesivamente. Recapitulemos, vamos. dale. Ajá. Necesidad. Sí va. Necesidad, la búsqueda del sospechoso, ¿ok? Luego, ese sospechoso pasa a ser prospecto. Y luego conseguimos el encuentro para hacer todo este acercamiento, todo, ya voy a decir una palabra del Alfredo, todo este approach Approach. que vamos a hacer en el proceso. Y luego de que hacemos el proceso, independientemente, eso te iba a preguntar, independientemente que nos compre o no, saldríamos con un referido. A veces se le puede pedir. ¿Y Porque cómo lo haces? Porque a la gente, a mí me da temor preguntarle, y si no me compro, yo vengo el descarada y le miedo de pregunto. los vendedores es eso. Someterse al escarnio del cliente. Claro, eso me da vergüenza. Chamo, ¿qué te parece este producto? ¿Qué te parece este servicio? Bueno, a mí no me parece por esto, por esto, por esto. ¿Tú conoces a alguien que quiera comprar este producto o este servicio? Cuéntame. Cállate. Y después y te calla y esperas a que te diga. Entonces te puede decir, sabes Ujú. que si tú me recomiendas, porque tiene que haber alguien, siempre tiene que haber alguien que le guste ese producto o ese servicio. Ok. Siempre, siempre, siempre. No vayas a pensar que lo que tú haces, Es único, exclusivo. No. no, es Ok. puede ser único, exclusivo, Ajá. pero que no haya quien compre eso, eso no existe. Esa no existe en el mundo de Dios, en el mundo mundial. Siempre va a haber alguien que te va a comprar Ok. ese producto y ese servicio que tú muy genuinamente lo estás presentando de forma diferente. Siempre. Entonces tú le dices, dame ese nombre de esa persona que tú crees que me lo puede comprar. O dame muchos. Pide bastante para que te den poco. Pero pide. Pida porque usted nunca sabe cuándo están por darle. Así dicen por ahí. Bueno, no es así, pero sí. Vamos a ponerlo Ay, bonito. pero qué problema con este señor, de verdad. Mira, Ajá. ¿qué pasa si yo no hago esto? Si yo me salto de repente alguna de estas cosas. No, bueno, todo tiene un proceso. No te lo puedes saltar. Porque O sea, de todas, esto es como para la mí, Biblia. para mí es lo que funciona. Ahora bien, porque lo que sí puede pasar es que te puedes retroceder. Puedes volver a determinar la Ajá. necesidad porque quizás tienes que alinear más el producto o el servicio. A lo mejor ese encuentro o explicarlo de no fue otra una manera. sola vez, sino tuvo que No, ser los varias encuentros veces. se pueden repetir. Exacto. Es más, estadísticamente, los encuentros se puede dar la acción de que te compren Ujú. en el quinto a octavo encuentro. A veces tenemos Chanfle. que ser insistentes Y pacientes. Muy bien, estás haciéndolo muy bien. Ya habiendo dicho esto, de verdad que... Entonces sí, hay que mantener, para Ajá. responderte, sí hay que mantener ese lineamiento, pero sí podemos retroceder y Pero la idea avanzar. es mantener ese mismo hilo para poder ver esos resultados. Sí. Y obviamente ir ajustando en el proceso porque obviamente cada quien tiene un estilo. De repente Alfredo es mucho más simpático, es jocoso, es divertido. Hay quienes tienen un perfil un poco más serio. O sea, cada quien obviamente va ajustando estas premisas, pero
manteniendo la creencia de que esto nos va a dar resultados. Todos tenemos habilidades Ujú. para poder desarrollar esto que llamamos el vender. Ok. Y es cuestión de que vayamos haciendo esa corrección de esos detallitos para Claro, que... este proceso es ensayo y error. O sea, a medida que vas haciendo los acercamientos, que vas haciendo el proceso, vas alineando. Practitioner. Ok. Practitioner. La única manera de que tú te vuelvas un maestro y que... Practicante. Para que no entiendan el inglés. Es repitiendo y repitiendo con ensayo y error. Pero nunca hay que dejar de practicar. Hay que hacer roleplay. Podemos hacer, pídanos por aquí. Si quieren roleplay, podemos hablar del roleplay. Podemos hablar de cómo le doy confianza para que me compren. Confianza, importante, es otro tip que podemos hablar. Hay muchas formas. En el mundo de las ventas hay de todo. Hay de todo. O sea, es un mundo tan amplio, tan rico en contenido, que de verdad que se pueden sacar miles de cosas. La idea de nosotros en esta oportunidad, como ya les hemos dicho en anteriores episodios, es hacerlo de una manera digerible, de una manera bien cortita, en donde ustedes puedan tener esa información de primera mano. También siempre es importante el apoyo de los libros, el apoyo de esos mentores. Alfredo siempre lo dice, debemos tener mentores. Y los libros también son de mucha ayuda. Podemos hacer la clase de mentores. Porque sé por Alfredo, aquí nos van a salir 40,000 ideas, créanme que sí. Todo va a salir aquí y todo me lo van a sacar a mí, pero tú también vas a aportar, porque tú tienes lo tuyo. Ahora bien, todo nace con esa filosofía. Dijo todo sale bien o no dijo todo sale. Nace con esa filosofía. ¿Por qué? Porque la gente no se cree que son vendedores. No. Y tú eres una de las que pensaba que no eres. Y yo lo sigo todos pensando somos todavía. vendedores. Todos somos. Oye, pero yo he vendido unas cuantas cositas ya. Ahora, te voy a decir algo. No me han preguntado ¿Qué? algo que quiero contarte. ¿Qué significa vender? ¿Qué? Para cerrar con eso. Vengo a darte. Upa. Vengo a darte información, traerte este producto o este servicio que te va a resolver tu vida. Y esa información va a captar esa necesidad. De esa necesidad va a haber una curiosidad, una expectativa del cliente. Y tú, con tu entrega magistral de esa información que vienes a dar, vas a conectar con ese cliente para que te compre esa solución de esa necesidad, esa solución de ese problema. Y aquí todo el mundo es feliz. Y él viene y como está contento, te va a referir. ¿Les me quedó encanta. Claro? Ay, ¿Viste? Eso, recomiendan un libro. ¿Un libro? Sí, ¡Wow! Sí. O sea, es que son tantos. me salí. El que tú me recomendaste, que yo leí, que cuenta historias. Ay, se me olvidó el nombre. Storytelling. No, storytelling no. Storytelling de Camilo Cruz. Bueno, listo. Pero dímelo. No, es que ahorita no me acuerdo del nombre del libro, porque tú me lo prestaste para leerlo, y es que cuenta de la experiencia de... pero yo se los voy a buscar en el próximo episodio y yo les voy a decir cuál es ese. Pero se quedan con este. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Para la próxima. Pero, repítelo. Storytelling. ¿De quién? Del doctor Camilo Cruz. Del doctor Camilo Cruz. Porque, importante, también vamos a hablar de cómo contar historias, que son las que hace que vendan. Sí, a mí me encanta el storytelling, eso me fascina. Es una forma espectacular que la vamos a tener en un próximo capítulo. Escríbanos por aquí, díganos qué más quieren que les contemos. Bueno. Todo sale. Todo Sell Podcast. Hoy lo dijo en inglés porque esto es clase de inglés. Ahora lo digo yo en inglés y ya lo dice en español. Todo sale. Todo sale.